Ahora hablamos del otro tema que tiene horrorizado al país, que tiene a todos con el corazón en la mano y con la solidaridad con los antioqueños, con los habitantes de esa zona del Bajo Cauca antioqueño, de esa parte de Córdoba, de Sucre incluso y de Bolívar, y es la emergencia por lo que ha ocurrido en la represa de Hidroituango, ese gran proyecto que genera muchas dudas. Néstor mencionaba esta mañana en Mañanas Blue el editorial del diario El Colombiano de hoy. Tengo aquí algunos datos y que eso refleja en buena medida la pregunta que vamos a hacer a los candidatos a la vicepresidencia, y es el gobierno paisa, el gobierno regional, las autoridades, las fuerzas vivas de Antioquia, encabezadas por el diario El Colombiano, pidiendo al presidente Santos que los ayude y que no haya más división, que dejemos de lado el tema político, dice ese editorial, para meterse de lleno en solucionar y enfrentar esta emergencia a la que realmente el país muy pocas veces se ha visto enfrentado. Arranco por el orden con la doctora Marta Lucía Ramírez, hablando de ese tema. Un eventual gobierno de Iván Duque y Marta Lucía Ramírez. ¿Cómo enfrenta ese tema que tiene aquí, anoten los aspectos, doctora Marta Lucía? Medio ambiente, grandes obras de infraestructura y en este caso una emergencia que ha obligado a tomar decisiones dificilísimas. Dificilísimas, por supuesto la más importante, la de preservar la vida de la gente de esta región del país. Doctora Marta Lucía. Bueno, Juan Roberto, pues efectivamente acá la prioridad es salvar vidas humanas y creo que en ese sentido el manejo que se le está dando a la crisis realmente es ejemplar. Yo personalmente creo que la labor que está haciendo empresas públicas de Medellín, la gobernación, la solidaridad que ha habido entre los antioqueños ha sido muy importante, de salir a ver cómo responden, sobre todo para ayudar a la movilización de la gente de todos estos municipios de Tarazá, de Puerto Valdivia, de Caucasia, para evitar que haya muertos. Hasta ahora, por fortuna, no los ha habido. Aparentemente, ahora el clima ha sido benigno y entonces aparentemente se ha pasado ya a la parte más crítica del riesgo. Pero a mí sí me sorprendió muchísimo, por ejemplo, la carta del presidente de la República, porque es que cuando están pidiendo ayuda no le están pidiendo plata, es que este proyecto hidroeléctrico además es para darle energía a todos los colombianos. Esto no es solamente para Antioquia, es una obra de ingeniería absolutamente impresionante. Cualquiera que sea la conclusión técnica que haya después sobre por qué sucedió esto, pues habrá que hacerla con todas las evaluaciones. Por supuesto habrá todos los riesgos, los seguros, todas las cosas, pero este es un momento de solidaridad con Antioquia y de evitar que haya pérdidas, sino que el gobierno pretenda acá lavarse las manos y decir que eso es un problema de los antioqueños, porque es que aquí no se trata de llamar la oficina de manejo de desastres después de un desastre, sino de prevenir el desastre y que se vuelque todo el gobierno para ayudar a movilizar a la gente de todas estas poblaciones, si hay que sacarlos a todos ellos. Y claro, acá hay temas ambientales. Aparentemente hubo una tala de unos árboles que los mismos troncos pudieron haber afectado esos túneles. Todo eso se tiene que determinar. Hoy la prioridad de todos los colombianos debe ser evitar que haya pérdidas de vidas humanas. Vanessa. Doctora Claudia, ¿qué haría usted en su gobierno? ¿Qué se haría con esta crisis de Hidroituango? Bueno, lo primero, yo sí creo que es salvar vidas humanas. O sea, aquí estamos hablando de que hay 300.000 colombianos en riesgo. Hoy, mientras estamos haciendo este debate, los colombianos de Ayapel, Córdoba, ya están en emergencia. Los de Guaranda, en la Mojana Sucreña, se rompió el dique y ya están inundados. Y 5.000 colombianos del Bajo Cauca antioqueño han tenido que ser desplazados a Puerto Valdivia. Si se desploma la represa de Hidroituango, sería una tragedia como nunca la haya visto Colombia. Armero se le quedaría chiquito. De manera que la prioridad es proteger vidas, primero. Yo creo que en eso podemos hacer más. Yo le decía hoy a la Gobernación de Antioquia, le escribía por Twitter, porque veía quejas que no ha llegado el agua, que falta comida. Díganos qué hay que hacer, a dónde donamos, a dónde mandamos. Los antioqueños y los colombianos somos lo más solidario del mundo, estamos listos. Pero aparte de que tuvieron que dejar sus casas, por favor que los atendamos bien. Lo segundo es toda la experticia técnica para solucionar el problema del taponamiento de los túneles, que se termine la represa, porque sobre el control de las lluvias no hay nada que hacer. Y por último, claro que debe haber un momento de debate y de responsabilidades. ¿Qué pasó? ¿Por qué se sellaron esos túneles antes de que terminara la obra? Pero todo a su debido tiempo. Vamos en este orden de prioridades. Salvar vidas, terminar la represa y evitar que se desplome, y luego las responsabilidades técnicas y políticas. Primero la vida, Néstor. Doctora Robledo, usted y su candidato Gustavo Petro parecen tener el orden alterado. Lo ven de otra manera porque lo único que han dicho ustedes es que la responsabilidad aquí es, por enésima vez, de Álvaro Uribe y del exgobernador Luis Alfredo Ramos. ¿Cuál es la teoría que ustedes tienen? ¿Cómo ven ustedes el tema de Hidroituango?
No es lo único que hemos dicho, Néstor. El día que estuvo Gustavo en Medellín, expresó en primer lugar la solidaridad con la gente, la solidaridad con el territorio, pero también pidió establecer responsabilidades. Y yo creo que no son situaciones incompatibles. Momentos como estos sacan lo mejor de los colombianos y las colombianas. Lo ocurrido en Mocoa, por ejemplo, en Putumayo, fue una solidaridad impresionante, pues ahora también la tiene que dar y se tiene que producir. Pero también aquí hay que preguntarse por qué no se escucharon las voces de esas comunidades que hace tantos años señalaron que había riesgo. ¿Por qué no se escuchó la voz de la academia, que hace 40 años señaló que había una falla geológica y que un proyecto como esos era inviable? Son momentos también de preguntas, pero por supuesto, primero la vida, no lo dude, porque si tenemos claridad en nuestra tarea es que queremos la vida y queremos la vida digna. Entonces, no es preciso decir que es lo único que hemos dicho. Estamos pidiendo las dos cosas, enorme solidaridad, pero por supuesto queremos saber qué pasó. Doctora Ángela María, gracias. Candidato Juan Carlos Pinzón, claro, la vida, eso no tiene ninguna discusión. ¿Cómo afrontarían esa crisis con una obra que vale 12 billones de pesos? Esos son 3 reformas tributarias, que es irreversible. Ya la obra está ahí, todos lo han dicho y la obra está ahí. ¿Qué haría en ese eventual gobierno de Germán Vargas Lleras y Juan Carlos Pinzón para enfrentar lo que está ocurriendo hoy en Hidroituango? Lo primero es expresarle mi solidaridad al pueblo antioqueño. Yo sé el esfuerzo que se ha hecho a través de los años, conozco esa zona perfectamente, Ituango, Cáceres, Tarazá, Puerto Valdivia, Caucasia, La Mojana Sucreña, y ahí hemos estado, y por supuesto que hoy me preocupa es la población, la gente. Ese tiene que ser el enfoque de la atención de una crisis. Las crisis sobrevienen, por supuesto va a haber causas, seguramente errores de ingeniería, quizá hasta casos de corrupción. Todo eso habrá que investigarlo y entrar en detalle, pero en este momento aquí lo que hay es una crisis de orden nacional que requiere atención, que no nos vaya a pasar lo que pasó en la época de Armero. En esa época se dice que hubo un ministro que recomendó no colocar alarmas porque eso costaba mucho. Y resulta que la tragedia sí se presentó y después 20.000 muertos ocurrieron. Nosotros no podemos permitir que eso pase y todas las fuerzas vivas de la nación y la capacidad logística y de despliegue del Estado colombiano tiene que estar allá es para atender a estas personas y ya comenzar con un plan de reubicación porque estas personas van a perder seguramente su vivienda y va a haber un riesgo importante. Ahora, frente a la obra de Hidroituango es una obra de carácter estratégico nacional, es una obra que va a tener impacto para producir cerca del 20% de la energía del país. Así que vamos a tener que asegurarnos que esa obra se haga. Y el gobierno nacional va a tener que acompañar, en este caso EPM, que es esencialmente la empresa pública dueña de esta inversión, pero que, por supuesto, esto tiene una dimensión de orden nacional, así que hay que acompañar esto. Habrá que ver, siendo EPM una empresa pública, pues que eso tiene unos miembros de junta. Y ahí han pasado gobernadores, alcaldes. Sergio seguramente conocerá mucho de ese tema porque le tocó trabajarlo y vivirlo. Y habrá que ver cómo se asignan responsabilidades. Pero lo clave, atender la crisis con toda efectividad y por el otro lado, asegurar que ese proyecto de escala nacional se ejecute. Vanessa. Doctora Ángela María, ¿usted cree que en una situación como esta, teniendo en cuenta lo que ocurrió con Hidroituango, que está este debate... Le voy a pedir un favor antes. Falta Clara López. Falta Clarita. Falta la doctora Clara en esta ronda y ya entramos con el debate. Es que el tema realmente a todos nos interesa, Claro. entiendo la conversación, pero la pregunta en esta ronda a la tiene doctora toda la razón. Para la doctora Clara, teniendo en cuenta eso que ocurrió con Hidroituango, en este semestre tuvimos Chirajara, el puente de Chirajara hace unos meses, ¿usted cree que es necesario revisar todas las obras de infraestructura en Colombia? Mire, no me queda la menor duda, Vanessa, que usted tiene un punto central, porque desde luego la solidaridad, tenemos que cerrar filas con esta terrible crisis que puede culminar con un desastre de proporciones inenarrables. Y también la solidaridad con los trabajadores que están exponiendo su vida en este mismo instante, trabajando para tratar de cerrar la presa antes de que vaya a ocurrir un desastre, porque donde no terminen la presa rápidamente, pues ahí sí apague y vámonos. Pero no, el tema de la ingeniería nacional sí se tiene que revisar a fondo, porque a mí me han dicho
que lo que pasó en Hidroituango es que cambiaron los diseños originales, que preveían 2 túneles de desviación. ¿Por qué 2? Redundancia, porque si se desploma uno, siempre va a quedar uno abierto. Y dependieron de un solo túnel y se pusieron a darse la bendición y a ver qué pasaba, y eso antes de haber terminado la presa. Entonces sí hay un mea culpa de ingeniería nacional muy, muy delicado en ese caso. Se tiene que revisar a fondo. Y tenemos que aprovechar toda la colaboración internacional de todos los grandes avances que se están haciendo a nivel internacional con intercambios y cooperación, porque eso sí se necesita. Colombia necesita enormes obras y necesitamos la garantía de que esos recursos no se los va a llevar el río. Ojalá que siga el buen tiempo, nuestras oraciones con todos los que están sufriendo, y yo con esos trabajadores rezando para que no vaya a ocurrir un desastre, porque ellos son los primeros que se llevaría el río en un desastre de esa naturaleza. No, los videos que hemos presentado son impresionantes y muestran eso, el riesgo inminente para trabajadores y habitantes.